torno a los estados de las reformas de Estado, una publicación de Eduardo Lora. Para poner al público en contexto, hay que aclarar que pese a las distintas crisis económicas, sociales y políticas que sufrió no solo la región, sino también el mundo, los procesos de democratización, la entrada en furor de la globalización en América Latina y la necesidad de adoptar mecanismos políticos y económicos que mitigaran los efectos negativos de las dificultades por las que atravesaba la población, llevaron a los diferentes gobiernos de turno a generar reformas fiscales, económicas, sociales, institucionales, entre otras, con el fin de mejorar la situación y el reconocimiento de las entidades públicas. Se generaron procesos de descentralización, autonomía en las regiones e independencia, que a pesar de ser exitosos en un primer momento, llevaron al surgimiento de nuevas reformas que mitigaran los problemas que se generaron luego de la aplicación de los primeros arreglos. Dentro de este marco, el Banco Mundial, junto con expertos y organizaciones internacionales, colaboraron con la creación de programas que tuvieron impacto en todo el sur del continente y que al mismo tiempo generaron prejuicios debido a los cambios de contexto. De esta manera, no es sorprendente que la reforma de las instituciones democráticas de gobierno haya sido un proceso continuo y aún inconcluso. Las principales reformas han aumentado la legitimidad del sistema presidencial, pero han limitado el poder del Ejecutivo frente a los poderes legislativos más representativos de la diversidad de intereses políticos y frente a un sector judicial que ha adquirido un nivel de independencia y autonomía desconocido anteriormente en América Latina. Ahora sí, vamos a la primera pregunta. Las instituciones políticas de América Latina han estado en proceso de cambio desde el retorno de las democracias. La frecuencia de los cambios refleja que a. Las reglas de la competencia política aún se encuentran poco establecidas y que las democracias de la región están todavía explorando la forma de conciliar objetivos no totalmente compatibles. B. Que la democracia no es el régimen ideal para adoptar en América Latina. C. Que es necesaria la presión ciudadana y la dinámica misma de la competencia electoral para lograr reformar democráticamente los países. D. Ninguna es correcta. Bueno, Alejandra, diría que la A, última palabra. Es correcto, muchas gracias. ¿Pero podría usted profundizar más en su respuesta? Claro, mira, la región ha pasado por procesos de regímenes diferentes, todos basados en mecanismos e impulsos del primer mundo, lo cual no ayuda a la consolidación de un régimen estable. Los contextos y las prácticas políticas son muy diferentes en América Latina. La democracia es ideal, pero es necesaria adaptarla a Latinoamérica de manera que genere los principios que propende y no genere externalidades sobre algunos sectores de la población. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta por 100.000 pesos. Dado que las reformas judiciales propiciadas en América Latina son muy variadas, el mejor tipo de reforma judicial según Mariana Sousa es A. Tipo 1, B. De tipo 2, C. Tipo 3, D. No existe un tipo de reforma superior a otra. D. Correcto, Juan. Pero explíquenos de qué se trata esta tipología. Bueno, Sousa pretende afortunadamente clasificar los diferentes tipos de reformas judiciales que se han llevado a cabo en América Latina. Reformas que pretenden fortalecer la rama judicial frente al Ejecutivo. Las del tipo 1, por ejemplo, corresponden al cambio en la ley propiamente dicha de cada país. Las reformas del tipo 2 corresponden a la efectiva implementación de las leyes en el sector judicial y sus instituciones de soporte, en tanto que las reformas del tipo 3 son aquellas que afectan el papel del Poder Judicial en el proceso de diseño de las políticas públicas, como control y contrapeso de las decisiones y acciones de otros poderes. Al considerar el conjunto de reformas, Argentina y Ecuador se destacan como reformadores más activos. Brasil, Colombia, Costa Rica y República Dominicana caen en la categoría intermedia de reformadores sustanciales, seguidos por Bolivia y Chile, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela, que han llevado a cabo algunas reformas, y finalmente El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay, que son los países donde ha habido muy poca reforma judicial. Muchísimas gracias. Ahora vamos por nuestra tercera pregunta. Las reformas en América Latina en el ámbito de administración pública se han establecido a la luz de A. Tamaño de la burocracia, B. Criterios de mérito para la selección de funcionarios, C. Flexibilización en los recursos de gestión de recursos humanos
última palabra. Muy bien, Juan, ¿podría explicarnos su respuesta un poco? Gracias a las crisis sociales y políticas de la década de los 80, los gobiernos se esforzaron por establecer reformas que impulsaran la democracia y los nuevos mecanismos generados por modelos europeos. El tamaño de la burocracia por un lado, los criterios de mérito para la selección de funcionarios en el sector público y la flexibilización de recursos de gestión de recursos humanos, en pro de la reestructuración de funciones y reducción del personal. Los resultados fueron muy distintos en cada país latinoamericano, pero esto se debe a los contextos y a las condiciones sociopolíticas, y más que todas las prácticas políticas de cada país. Muchísimas gracias. Vamos por nuestra cuarta pregunta por 250.000 pesos. ¿A qué se debe la diversidad y la complejidad de las reformas de la administración pública en las últimas décadas en los países de América Latina? A. Las prácticas políticas y la cultura de cada país. B. Al clientelismo y criterios políticos. C. A las distintas formas de gobierno de cada país. D. A la corrupción. Completamente seguro. Cuéntanos un poco sobre este tema. Ok, digo que es la A, que son las prácticas políticas y la cultura de cada país, porque los contextos de cada país cambian. Las reformas adoptadas arrojaron efectos muy diferentes. Nuestro público lo puede notar con los distintos análisis con respecto a distintas reformas adoptadas en América Latina. Reformas que fueron muy similares una de la otra. Por ejemplo, el caso de Uruguay y Perú, a pesar de que la reforma de la administración pública fue muy similar, la reestructuración de funciones y la reducción de personal en Uruguay, los resultados en Uruguay, por ejemplo, fueron muy positivos, y en Perú generó problemas de empleo informal y desempleo. Por otro lado, en Chile ha sido muy efectiva. En Brasil fue eficiente y muy eficaz. En Costa Rica la mitad cuenta con meritocracia eficiente. Los demás países centroamericanos hay mucho clientelismo y hay muchos criterios políticos. Es por lo anterior que las reformas de la administración pública están condicionadas por la efectividad en prácticas políticas y la cultura de cada país. Gracias, Juan. Seguimos con la siguiente pregunta por 500.000 pesos. Las reformas en cuanto a descentralización fiscal, tributaria e institucional en América Latina, a pesar de que fueron efectivas a finales de los años 80 y 90, demostraron ineficiencia e inefectividad en los últimos años debido a las instituciones de emisión corruptas. B. Las reformas de las instituciones financieras se concentraron en el bienestar financiero de la sociedad. C. Las instituciones presupuestarias controlaron el comportamiento de los actores políticos para evitar la tragedia de los comunes. D. Las instituciones reformadas se encargaron de superar la crisis inflacionaria y las problemáticas macroeconómicas sin establecer políticas de bienestar social a largo plazo. Es la D, última palabra. Muchísimas gracias. ¿Podrías profundizar un poco en tu respuesta, por favor? Basada en la crisis fiscal e inflacionaria en América Latina a finales de los años 80, se impulsó la primera generación de reformas que se preocuparon por la estabilización de la situación macroeconómica y la liberalización de los mercados reprimidos. Por ejemplo, del 88 al 96, en 12 países se independizaron y se reformaron los bancos centrales por medio de leyes o constituciones, con más autonomía y con menos centralización del poder estatal en ámbitos financieros. Aunque mejoraron el nivel de la crisis inflacionaria, los objetivos de mejoras del financiamiento y políticas monetarias quedaron estáticas. Por lo tanto, se limitó el acceso del gobierno en instituciones de emisión. Se demostró no ser suficiente en materia de autonomía monetaria en bancos centrales y en materia del exceso de endeudamiento, en contextos de renovación de financiamiento externo y de crecientes necesidades fiscales. Por lo anterior, las constantes reformas fiscales de los años 90. Muy bien, Juan. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los tres tipos de reforma de tipo económico de los países de América Latina? A. Reformas a instituciones presupuestales. B. Reformas tributarias. C. Reformas de descentralización fiscal y política. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Muy bien, Juan. ¿Podríamos aclararnos un poco esta respuesta? Ok, los resultados fiscales son producto de procesos políticos donde diversos actores persiguen sus propios intereses, mas no de planificación estatal en pro de mejorar el bienestar colectivo. Las instituciones presupuestales deben controlar el comportamiento de los actores para evitar la tragedia de los comunes.
el gasto excesivo e influyente de los recursos públicos. Por lo tanto, el BID diseñó 3 reglas fundamentales para evitar esta tragedia. La primera, las restricciones numéricas frente al monto o la trayectoria del déficit, el gasto público o el endeudamiento. Las reglas de procedimiento que buscan la separación de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Congreso en cuanto a las decisiones presupuestales. Y la última, las reglas de transparencia para facilitar la vigilancia pública y el control centralizado del presupuesto. Muchas gracias por complementar. Séptima pregunta por $1.000.000. ¿En cuáles categorías presupuestales analizan Flick y Scartansini las reformas presupuestales? A. Restricción numérica, orientación estratégica y formalización. B. Reglas jerárquicas, orientación estratégica y formalización. C. Restricción numérica, reglas jerárquicas. La tercera regla, D. Ninguna de las anteriores. Bien. Gracias. Por favor, coméntanos un poco más acerca de esas categorías. Bueno, dentro de las reformas en las instituciones presupuestales, los resultados fiscales son producto de procesos políticos, donde diversos actores persiguen sus propios intereses, más no de la planificación estratégica y la planificación estatal en pro de mejorar el bienestar colectivo, como ya lo mencioné en la anterior pregunta. En cuanto a estas categorías, por eso, en materia de restricción numérica, 12 de 18 países mostraron avances. Un grupo importante de países optó por la promulgación de responsabilidad fiscal, que generó límites de gasto, déficit de deuda pública. En cuanto a las reglas jerárquicas o procedimiento, las reformas fueron mucho menos extensas que en la primera. Y en la tercera regla, la importancia fue en la última década con la expedición de leyes con libre acceso a información y divulgación de los resultados fiscales. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, en el ámbito de las reformas tributarias, estas se enfocaban en A. Aumentar el recaudo sin generar costos excesivos de administración, mejorar la neutralidad y la equidad horizontal. B. Aumentar el recaudo para generar la neutralidad y disminuir la equidad vertical. C. A y B son correctas. D. Disminuir los impuestos, las tendencias y las transacciones financieras. Última palabra. Correcto, Juan. Para esta pregunta me gustaría complementar que las reformas tributarias fueron medidas de apertura, globalización y sustancial reducción de la inflación. Fueron los factores determinantes de la presión reformadora en los 90. Los objetivos de las reformas buscaban aumentar el recaudo sin generar costos excesivos de administración, mejorar la neutralidad y la equidad horizontal, reduciendo diferencias de tratamiento en sectores y eliminando incentivos y exenciones. Los impuestos, las retenciones, transacciones financieras, unidades a grandes contribuyentes, introducción a sistemas simplificadores de recaudo. Por otro lado, mejorar medidas administrativas efectivas para aumentar el recaudo. En cuanto a equidad horizontal, eficacia en normas legales. En países en desarrollo, la administración es la política tributaria. Los regímenes tributarios cambiaron así. Impuestos de renta a empresas se redujeron en tasa promedio de 42% en el 86 a 31.7% en el 90 y al 30% a finales de la década. Impuestos a personas, la reducción de tasas fue considerable. Tasa marginal más alta pasó en promedio de 50% en el 85 a 33.7% en el 90 y a 25% en el 2001. La pérdida de progresividad se compensó con el aumento del ingreso básico externo. Los cambios más estructurales en materia de impuestos provino de la expansión del IVA, del 10% a finales del 80 al 15% en los 90. Habiendo complementado la pregunta, pasamos a la siguiente. Por $3 millones. En las reformas para aumentar la descentralización fiscal y política, los gobiernos nacionales no han propiciado una mayor descentralización tributaria porque A. Temen el debilitamiento de los recaudos nacionales por parte del Estado
B, porque no desean desatar competencia y aumentar las desigualdades entre jurisdicciones. C, A y B son correctas. D, la descentralización de las atribuciones tributarias es siempre insuficiente frente a la descentralización del gasto. A y B son correctas. Esta pregunta es muy clara porque, con excepción de Argentina y Brasil, que tienen una organización federal, todos los países de América Latina fueron muy centralistas, política, fiscal y administrativamente, hasta la década de los 80. Con la llegada de la democracia se desplegó la descentralización. En 2004, por ejemplo, el 19.3% del gasto público fue ejecutado por los gobiernos subnacionales, lo que representa un aumento importante frente a los coeficientes de descentralización de 13.1%. Como hay muy pocos impuestos que pueden ser manejados con mayor eficiencia por los gobiernos locales que por los gobiernos centrales, la descentralización de las atribuciones tributarias es siempre insuficiente frente a la descentralización del gasto. Sin embargo, en América Latina hay un potencial de impuestos locales desaprovechando y poco interés político en todos los niveles de gobierno por desarrollarlo. Los gobiernos subnacionales no tienen incentivos para asumir los costos políticos y la rendición de cuentas que acarrea la atribución local. Argentina, Brasil y Colombia parecen como los países con mayor avance en el conjunto de dimensiones institucionales de la descentralización, seguidos por Bolivia, Chile y Ecuador. Hay una estrecha relación entre la madurez institucional del proceso de descentralización y el coeficiente de descentralización del gasto, que sugiere que hay poco aprendizaje y la adaptación institucional a medida que se profundiza en la descentralización. La siguiente pregunta es por 5 millones de pesos. El éxito de cualquier reforma institucional depende de: A, la personalidad que se encuentra a cargo de los gobiernos. B, no solamente de que se respeten criterios técnicos básicos, sino de la adaptación al contexto institucional, político y social. C, al nivel del clientelismo y prácticas políticas de cada país. D, todas son correctas. B, última palabra. Muy bien, Juan. Bueno, las reformas se han esforzado en acudir a reformas para mejorar los problemas y mitigar las crisis, y han descuidado reformas institucionales para el desarrollo. Luego, las reformas menos concentradas han sido las más relacionadas con la organización del aparato administrativo del Estado y con el funcionamiento de los servicios de educación y de justicia. Todo esto sugiere que no solo algunas causas externas comunes a la región han sido importantes para desatar procesos de reforma, sino que en la práctica se han dado procesos de aprendizaje y emulación entre unos países y otros. Del equilibrio surge la fórmula para el éxito de cualquier reforma en América Latina. Excelente. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la intervención del Estado en los diferentes sectores económicos? A, lineal. B, cíclica. C, estable. D, ha sufrido grandes transformaciones. D, última palabra. Ha sufrido grandes transformaciones. Los criterios para la intervención del Estado en los diferentes sectores económicos ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de las últimas 2 décadas. Con la crisis fiscal, administrativa y de legitimidad del Estado en los años 80, las viejas formas de intervención perdieron su apoyo. Las reformas hasta mediados de los 90 estuvieron encaminadas principalmente a reducir la participación directa del Estado en las actividades productivas y financieras y a remover obstáculos para la iniciativa privada en diversas áreas de la economía. A medida que los procesos de privatización y de liberalización de los mercados perdieron impulso, fue reconociéndose la importancia de normas e instituciones de regulación y aceptándose sus limitaciones. De esta forma, ha empezado a consolidarse un nuevo paradigma de intervención de Estado. Excelente, Juan. Muchas gracias. Vamos por la pregunta por 7 millones de pesos. ¿Qué aspecto ocupa un lugar central en el nuevo paradigma de intervención del Estado? A, dinámicas económicas. B, la sociedad. C, las instituciones especializadas. D, el mercado. C, última palabra. Es correcto. ¿Podrías contarnos un poco acerca de estas instituciones especializadas? C, las instituciones especializadas en la regulación y supervisión de los diversos sectores económicos. Excelente, Juan. Siguiente pregunta por 10 millones de pesos. En la agenda reformista de América Latina, según la propiedad y la regulación de los sectores de servicios públicos, que ha ocupado un papel protagónico. A, las privatizaciones. B, la estatalización. C, la sustitución por importaciones. D, ninguna de las anteriores.
anteriores. Las privatizaciones, última palabra. ¿Nos puede contar un poco sobre el tema? Encantado. Las privatizaciones han ocupado un papel protagónico en la agenda reformista en América Latina. La gran mayoría de países privatizaron total o parcialmente los servicios de telecomunicaciones, electricidad, agua y saneamiento. Sin embargo, las privatizaciones no avanzaron uniformemente en todos los países de América Latina. Argentina, Bolivia, Chile y Perú fueron los privatizadores más ambiciosos, mientras que Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Uruguay decidieron mantener una fuerte presencia de Estado en diversas actividades económicas, y especialmente en los sectores de servicios públicos e infraestructura. ¿Y esto qué ha generado? Hay grandes ganancias en la eficiencia asociadas al proceso de enajenación de activos públicos, gracias a la modernización tecnológica y a la eliminación de empleo redundante. En promedio, la relación ingresos operativos a ventas aumentó en 14 puntos porcentuales en las empresas privatizadas en la región. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿con qué se asocian los fracasos en los procesos de privatización? A. Deficiencias en marcos regulatorios. B. Gran normatividad y poca aplicabilidad. C. Falta de competitividad. D. Falta de calidad en la prestación de servicios públicos. Esta pregunta está muy fácil. A la A, última palabra. ¿Seguro? Última palabra, porque los fracasos estuvieron asociados a deficiencias en los marcos regulatorios que permitieron al inversionista privado ejercer poder al mercado, impidiendo a los consumidores participar de los beneficios de la privatización. Y dado que el grueso de las privatizaciones se concentró en los servicios públicos y la infraestructura, el mayor diseño que enfrentaron los gobiernos fue desarrollar marcos regulatorios adecuados, especialmente en aquellos sectores en condiciones de monopolio natural o estructuras de mercado oligopolistas. Excelente. Vamos por nuestra siguiente pregunta por 50 millones de pesos. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en las actividades económicas en las últimas décadas? A. Reducción de participación de la banca pública y liberalización de intermediación financiera. B. Aumento de participación de la banca pública y liberalización de intermediación financiera. C. Se ha mantenido el equilibrio de participación de la banca pública y liberalización de intermediación financiera. D. No ha habido participación de la banca pública y la liberalización de intermediación financiera. La verdad no tengo muy clara la respuesta, entonces voy a recurrir al 50-50. Vamos a pedir al sistema que elimine dos de las respuestas incorrectas. Al eliminar las respuestas incorrectas, nos han quedado las opciones A y C. Entonces voy por la A, última palabra. Felicitaciones, hay que darle las gracias al Ángel de la Guardia. La respuesta es correcta, ya que en las últimas décadas se ha reflejado un cambio radical de visión sobre el rol del Estado en las actividades financieras. En las últimas décadas se redujo notablemente la participación de la banca pública y se liberaron todos los aspectos de intermediación financiera. La proporción de la banca se redujo del 64% en 1970 al 40% en 1995. Y América Latina pasó de ser la región con menor liberación financiera a comienzos de los años 90 a tener estándares similares a los países desarrollados a finales de la década. Prácticamente todas las economías de la región eliminaron las regularizaciones relacionadas con las tasas de interés, los plazos y la asignación sectorial de los créditos. También se removieron las restricciones al endeudamiento externo del sector privado, así como los controles de capitales y los sistemas de tasas de cambios múltiples. Sin embargo, estas reformas no se tradujeron en una expansión más dinámica del conjunto del sector financiero como se hubiera esperado. En la práctica, la baja profundidad financiera refleja que las necesidades de financiamiento de muchas empresas se encuentran insatisfechas o que en caso de satisfacerse tienen lugar por fuera de los mecanismos formales de crédito. Aparte, el crédito en América Latina es costoso y extremadamente volátil. La nueva intervención pública ha estado guiada por un manejo de los bancos estatales con criterios privados, tanto en el cumplimiento de las normas de regulación prudencial como en el reclutamiento del personal y su administración.
Pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo la liberación financiera tiene un efecto pobre? A. Cuando no hay competencia en el mercado. B. Cuando no hay garantías legales. C. Cuando las instituciones que respaldan los contratos de crédito y la protección de los acreedores son débiles. D. Por falta de un marco institucional democrático. La respuesta es la C. Porque la falta de mejores resultados después de la liberación financiera puede atribuirse en parte a la ausencia de reformas complementarias que interactúan con la liberación financiera. La liberación tiene un efecto pobre sobre el crecimiento cuando las instituciones que respaldan los contratos de crédito y la protección de los acreedores son débiles. Dos áreas de reforma institucional de gran importancia que habían sido virtualmente ignoradas hasta hace muy pocos años son las relativas a los derechos de los acreedores y al manejo de la información crediticia. Estas instituciones son fundamentales en la relación crediticia porque pueden ayudar a resolver los problemas asociados al riesgo no moral y a las asimetrías de información. Excelente, Juan. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál fue uno de los principales componentes de las reformas de primera generación con respecto a las políticas industriales? Estoy completamente seguro que la respuesta es la A. Desmonte de las políticas industriales asociadas al proteccionismo, los subsidios selectivos y la intervención directa del Estado en ciertas actividades productivas. Porque bajo el nuevo modelo, los mercados se encargarían de la asignación de recursos, de manera que las políticas industriales aparecerían como innecesarias e incluso inconvenientes. Desde mediados de los años 90, las autoridades comenzaron a interesarse por un nuevo tipo de políticas industriales, en el que la búsqueda de una mayor competitividad se convirtió en el factor aglutinante e integrador de iniciativas. La nueva política industrial se propuso orientar la gestión del Estado hacia aquellas actividades y servicios indispensables para mejorar la competitividad de la producción local, como la infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Las nuevas políticas industriales se han conducido esencialmente bajo dos modelos alternativos. El primero, un modelo orientado por la demanda, que se caracteriza por un esquema en el que todos los grupos de actores interesados, como los gobiernos, los gremios y los empresarios, dialogan acerca de los vehículos e instrumentos que se requieren para mejorar la competitividad, las estrategias y los compromisos, que están orientados a mejorar las cadenas productivas existentes. El segundo enfoque, denominada como de orientación estratégica, busca modificar el vector de bienes y servicios producidos, más que apoyar y promover los sectores existentes. El sector público juega un papel más activo en la definición de sectores productivos prioritarios. Las nuevas políticas industriales en América Latina combinan una diversidad de elementos como políticas comerciales, de ciencia y tecnología, de promoción de la pequeña y mediana empresa, de capacitación y de desarrollo regional, entre muchas otras. La pregunta de los 150 millones de pesos. ¿De qué tipo de Estado se mostraron rasgos en la organización del sector público que se mantuvo desde 1930 hasta 1990? A. Descentralizado y no paternalista. B. Centralizado, paternalista y burocrático. C. Pluralista y democrático. D. Excluyente y paternalista. Estoy completamente seguro que es la B, porque este modelo demostró ser eficaz para la extensión de los servicios y el mejoramiento de las condiciones de salud y educación hasta la década de 1980. Y aunque estos avances continuaron en las dos últimas décadas, el ritmo de progreso se volvió más lento y se hicieron notables las deficiencias de calidad y equidad generadas por el sistema tradicional de organización estatal. Lo que fue más grave fue que se hizo evidente que la calidad de la educación en América Latina es muy inferior a la de Asia o Europa Oriental, para no hablar de los países desarrollados. Entonces, para resolver los problemas de estancamiento de la cobertura, la baja calidad y la inequidad que padecen los sectores sociales en América Latina, ha sido más importantes las reformas institucionales orientadas a cambiar los incentivos de los proveedores y los usuarios que los esfuerzos fiscales dirigidos a apuntar los viejos sistemas de organización. Muchísimas gracias, Juan. Ahora vamos por 200 millones de pesos. ¿A qué apuntaron las reformas de los sistemas de pensiones y protección social llevadas a cabo entre 1993 y 2004? A. A sistemas de capitalización individual. B. A sistemas de reparto. D. A sistema tradicional de pensiones. D. A ninguna de las anteriores. A. Sistemas de capitalización individual, última palabra.
porque los sistemas tradicionales de pensiones, garantizadas por el Estado a través de un sistema colectivo de reparto simple, fueron objeto de reformas profundas en 11 países, que entre 1993 y 2004 establecieron sistemas de capitalización individual con miras a mejorar la cobertura de la seguridad social, reducir las ineficiencias administrativas y financieras, estimular el desarrollo del mercado de capitales y prevenir los futuros desequilibrios fiscales del sistema. En Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua y República Dominicana, las reformas prevén que el viejo sistema de reparto simple sea totalmente sustituido a la postre por el nuevo sistema de capitalización, mientras que Argentina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay decidieron establecer formas distintas de modelos mixtos que mezclan el sistema público de reparto simple con la capitalización individual para todos los trabajadores. Los objetivos de las reformas de pensiones se han cumplido apenas en forma parcial. En materia de cobertura, los resultados no son favorables, pues en promedio, los países que hicieron reformas en la cobertura de los sistemas de pensiones en 2004 fue la medida por el número de cotizantes, alcanzó apenas 26% de la fuerza laboral, mientras que antes de las reformas era un promedio de 38%, y en los países donde no hubo reformas es de 46%. En relación con los problemas de ineficiencia administrativa y financiera, los resultados han sido mixtos. Por un lado, los costos administrativos en el sistema privado son muy elevados, pues representan un promedio una quinta parte de las contribuciones. Sin embargo, los rendimientos reales de los saldos ahorrados en los fondos privados son respetables, porque desde el inicio de la operación hasta 2004 estuvieron por encima del 10% en 3 países, y entre 6 y 10% en los demás, con excepción de la República Dominicana. Los efectos de las reformas pensionales sobre la sostenibilidad fiscal son objeto de gran debate. Primero, las cuentas de capitalización individual ponen coto al surgimiento de futuras obligaciones fiscales para pagar pensiones. Sin embargo, al crearse estas cuentas manejadas por fondos privados, se generan costos de transición por el hecho de que el sistema público deja de recibir contribuciones de los afiliados a los fondos. El reemplazo de los sistemas públicos de pensiones por el sistema de capitalización administrados por el sector privado prometía en principio reducir la injerencia del Estado en la seguridad social y, por extensión, la posible intromisión de la política en la protección de los trabajadores, pero esto no resultó ser así. El papel del Estado continúa siendo esencial para promover la afiliación, regular y supervisar el sistema, financiar los costos de transición y proveer pensiones mínimas existenciales. Excelente, muchas gracias por su aclaración. Ahora, estamos a punto de que usted sea el ganador de quien quiere reformar el Estado. Vamos por la última pregunta, que consta de 250 millones de pesos. ¿Está usted nervioso? Sí, un poquito. Bueno, ya estamos cerca de terminar con esto, así que no alarguemos más la situación. ¿Cómo han estado organizados los sistemas educativos en América Latina tradicionalmente? A. De manera centralizada. B. De manera descentralizada. C. A y B son correctas. D. Ninguna es correcta. A. De manera centralizada. Diría que los sistemas educativos en América Latina han estado organizados de forma centralizada alrededor de un ministerio que realizaba las funciones de financiación, de asignación de recursos, de contratación de personal y de control administrativo. Y esta organización monopolista genera usuarios débiles porque las familias y los estudiantes no tienen posibilidad de incidir en las decisiones. Luego genera sindicatos fuertes de maestros y crea incentivos para que ellos se organicen y los gobiernos operen con un horizonte más breve que los usuarios o que los maestros. En este contexto son más factibles las reformas orientadas a expandir el sistema que introducir cambios estructurales al sistema de organización. Sin embargo, en las 2 últimas décadas ha habido importantes progresos en 3 tipos de reforma estructural que han buscado resolver los problemas de ineficiencia, la falta de innovación y la adaptación del sistema, además de la baja calidad de los resultados educativos. Las 3 reformas son la descentralización, el desarrollo de sistemas de evaluación y las alianzas público-privadas para la prestación de servicios. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Has ganado quien quiere reformar el Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Te llevas 250 millones de pesos para emisión de recursos. Muchísimas gracias, Alejandro.